Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, otro viernes a cuarentenados. Y van 12 viernes. 3 meses haciendo el programa desde nuestras casas. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy es 12 de junio y en la hora de Moreno tenemos un programa reflexivo, picante y con una impronta histórica. Guillermo Moreno retoma la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de intervenir y de expropiar Vicentín desde la mirada de que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Guillermo va a abordar su análisis desde una dimensión instrumental y otra dimensión profunda. Va a alertar sobre la fragilidad del sistema capitalista si se hacen vibrar las estructuras. Dice Guillermo que hay que tener muy en claro cómo seguir. También va a desarrollar el origen del concepto de economía social de mercado, sobre el cual se definiera Martín Guzmán, el ministro de Economía, en un reportaje. Finalmente, Guillermo va a recordar el último discurso del general Perón, aquel 12 de junio de 1974. Por su parte, Pablo Chaliú plantea que la incertidumbre no lleva a buen puerto, que circulan trascendidos que no estarían muy acertados. Insiste en la necesidad de que se presente un plan económico y lo aborda desde distintos ángulos. También va a tratar el tema de Vicentín de manera coincidente con lo que plantea Guillermo Moreno. Beatriz, continúa con su puntilloso y quirúrgico recorrido histórico sobre los protagonistas, porque no hay son los protagonistas de las políticas económicas en nuestro país. Podemos observar en el recorrido que hace Bea, cómo los personajes mencionados van atravesando sucesivos gobiernos, que en general y lamentablemente fueron dictaduras cívicos-militares. Vemos entonces que los ciclos económicos no coinciden necesariamente con los ciclos políticos. Paglieri comienza su columna con un homenaje al general Juan José Valle, fusilado por el general Pedro Eugenio Aramburu, hace, hoy 12 de junio, 64 años. Bea hablará de los economistas que pasaron desde la revolución fusiladora hasta la dictadura de Juan Carlos Onganía. Nuestra querida Pimpi Colombo también recorrerá las experiencias pasadas de su gestión en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, experiencias que aportan a la mirada del presente. Pimpi va a enmarcar lo transitado en la subsecretaría en la concepción comunitaria y de derechos colectivos. La economía no se ordena desde los consumidores, nos va a explicar entre otras cosas Pimpi. Bueno, solo nos queda que escuchen a los protagonistas y las protagonistas de nuestro programa de hoy. Kitia, otra vez viernes, otra vez con este formato en el programa. Pero bueno, esperemos que no se nos haga costumbre y que volvamos a estar los viernes frente a frente, como acostumbramos los peronistas, de frente diciéndonos las cosas. El presidente presidente Fernández, este lunes tomó una decisión audaz, que es avanzar sobre la resolución de una situación con una empresa importante de la provincia de Santa Fe, el Grupo Vicentín, y lo hizo con dos decisiones. Una absolutamente legal, si cumple los procedimientos. Esto es, envía la ley de expropiación al Congreso, que es su voluntad política, la va a expresar en el mensaje de elevación y luego los técnicos que corresponden al articulado. El Congreso construirá las mayorías en las cámaras, la aprobará. El Tribunal Fiscal de la Nación
valuará la compañía, de acuerdo a los métodos del mercado, por activo, por patrimonio neto, por flujo de venta, en fin. Finalmente, desde esa evaluación se realizará la asignación presupuestaria y se le deposita la plata a los accionistas. Los accionistas, si están conformes, se terminó el incidente; si no están conformes, tienen expedita la vía judicial. ¿Es legal? Es legal. ¿Corresponde evaluar la decisión del presidente? Sí, desde la política, sí. Desde la legalidad, no. Es legal. Después podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Toda decisión que tome el presidente tiene que ser legal. Si no, no cumplimos con la máxima de Perón, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. La intervención, no, eso no es legal. No, sí, porque hay una ley de la dictadura. No, miren, no demos más vuelta. La modificación a la ley de quiebras que hicieron Agoste, Videla y Macera tenía como espíritu del legislador ocupar papel prensa. Y todas las empresas de empresarios peronistas son los que no acompañaran el régimen. Por eso está redactada de una manera muy particular, donde la palabra que utilizan es ocupar, que es la palabra que utilizan los militares, como cuando Napoleón contaba: los ejércitos ocupan, los abogados negocian. Ocupar es ocupar, no es trabajar. Uno no manda a ocupar a la gendarmería un determinado destino y ellos empiezan a analizar la lista de clientes. Si le van a dar crédito, si le van a cobrar, recibir mercadería, vender. Eso es administrar el negocio. Ocupar es ocupar. Y está clara esta posición, porque si Macri, con su mesa judicial, mire, se habrán buscado con esa mesa judicial facultades para meterse en la compañía. Y no las tenía. No las tenía Macri, gracias a Dios, no las tiene Alberto. Y no las tiene el próximo presidente. Y así debe ser. Así debe ser. Y entonces esto habilita un debate de forma y un debate de fondo. El debate de forma es simple. Todo gobierno peronista respeta la ley. ¿Podés jugar en los límites? Sí, claro. Tiene cierta interpretación que a veces... Sí, claro. Pero cuando las cosas son claras, son claras. Primero, 17 de enero del 77 modifica la ley de quiebras en función del artículo 5 del Estatuto de Proceso de Reorganización Nacional. Apelan a esa jurisdicción, no a la Constitución. Y el término que utilizan es ocupar. Muchachos, ocupar es ocupar, no es administrar. Como si esto fuera poco, la empresa está protegida por el manto del juez del concurso, que les aclaro, si hubiese visto algún delito que estuviera en el expediente, tiene la obligación de desplazar al directorio, pero no lo hizo. Por una serie de comentarios que hay, que si son delincuentes, no son delincuentes. Son delincuentes. El primero que miró esto fue el juez. Parecería ser que no. Hay otro juez investigando. Bueno, muy bien. Esperemos el doble conforme. Si no, estamos como Macri. Ante una denuncia ya pensamos que son culpables. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Hoy, viernes 12 de junio, conmemoramos, recordamos, generamos memoria por los asesinatos de hace 64 años que ejecutó la dictadura militar reconocida como la fusiladora. El 12 de junio de 1956, en cumplimiento del decreto firmado por el presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, fue fusilado el general Juan José Valle junto a otros 26 compañeros.
En septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora había derrocado a Perón. El 13 de noviembre de 1955, el general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia del país. Durante su gobierno se intervino la CGT, se persiguió al peronismo y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al peronismo. Valle nos dejó una carta, nos dejó un legado, y en esa carta nos dice: nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Eso nos dejó como legado el general Juan José Valle. Por eso vamos a continuar con una mirada a través de la historia, como venimos haciendo, para saber quiénes fueron los protagonistas económicos, en este caso de la fusiladora, quiénes idearon o ejecutaron esos planes económicos de exclusión. Porque a Juan José Valle y al resto de los compañeros los ejecutaron para ejecutar modelos económicos de exclusión. Aramburu presidió la fusiladora y fue Raúl Prebisch quien ideó el plan económico. ¿Quién era Prebisch? Prebisch, desde 1950 y hasta 1963, era el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y entre 1964 y 1969 fue secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. No obstante esos rangos internacionales, hizo un alto en el camino y entre octubre de 1955 y enero de 1956 elaboró un plan de acción que se llamó Plan Prebisch, que nuestro recordado don Arturo Jauretche denominó retorno al coloniaje. Entonces, Raúl Prebisch fue el autor del Plan Económico de Estabilización, donde se cuestionaba los convenios colectivos de trabajo, pero se caracterizó fundamentalmente por la adhesión a los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entre los considerandos de la decisión que decía que es perjudicial para la economía argentina continuar en el estado de aislamiento en que se la mantenía con respecto a las instituciones internacionales. Para justificar la decisión, indicaron que Argentina era el único país latinoamericano que no había adherido al Fondo Monetario Internacional, que consecuentemente, con esa línea política determinaron que el gobierno debía iniciar cuanto antes las gestiones pertinentes para la adhesión a los convenios de Bretton Woods e incorporar al país de inmediato al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Sin duda, y de inmediato, el Fondo Monetario Internacional aceptó el ingreso de la Argentina, determinándole cuál era la cuota que debía aportar, y sin más trámite, la Argentina, con Aramburu, con la fusiladora, ingresó al Fondo Monetario Internacional. Otra resolución muy particular del Poder Ejecutivo de ese entonces fue la de declarar la autarquía del Banco Central, siendo designado como presidente el radical Eduardo Laurentsen, porque el anterior presidente, Luis Firpo, había renunciado para integrar la comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina. Acá quedan claras cuáles son exactamente todas las terminales. En la asunción del nuevo directorio del Banco Central, el ministro de Hacienda, que era Eugenio Blanco, elogió la etapa pro-británica de la institución, que también había contado con el ahora retornado Raúl Prebisch. Lo tremendo, y por eso es tan necesario que hagamos este análisis, es que Eugenio Blanco fue el ministro de Hacienda de Aramburu y luego fue el ministro de Economía de Ilía, de Arturo Ilía, el mismo ministro en la fusiladora y luego con Ilía. La mirada a través de la historia se nos torna imprescindible para profundizar entre los momentos políticos y cómo quedan bien diferenciados de los momentos económicos. Comienza en la Argentina, en nuestro país,
una etapa de fuerte endeudamiento externo y, por supuesto, de estar ligados a los organismos internacionales. Pero de inmediato recibió un préstamo la Argentina de $100 millones, pero que para poder concretarlo el ministro de Hacienda informa que el crédito solo podía ser utilizado para comprar en los Estados Unidos equipos y servicios para proyectos considerados urgentes. Es decir, nos daban el préstamo, pero para comprar bienes y servicios en Estados Unidos. En septiembre de 1956 se conoce un informe del Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país y en el documento se decía: se espera que la fuerte devaluación impuesta en octubre de 1955, junto con los mayores precios internos para los productos agrícolas decretados a fines del año anterior, aumente en definitiva los saldos exportables, estimulando la producción. Cualquier parecido a cualquier otro discurso de la actualidad no es mera casualidad. El Poder Ejecutivo, presidido por Aramburu, crea una junta consultiva económica para asesorar a Prebisch. La integraban, entre otros, Adalbert Krieger Bacena, que tiempo después ocupara el Ministerio de Economía de la dictadura de Onganía. También la integraba esa comisión Juan Bautista Peña, integrante del partido de Alzogaray. Alzogaray, que lo vamos a mencionar por primera vez, pero en varias oportunidades en adelante. Para cerrar la mirada a través de la historia sobre Prebisch, podemos decir que en 1984 regresó a la Argentina para colaborar con el gobierno de Alfonsín. Por ello, al mencionar a los ministros y funcionarios de Alfonsín, la mención a Cepal y los llamados cepalinos es hablar de los admiradores de Prebisch, ideólogo económico de Aramburu. Aramburu vuelve a modificar el gabinete y en el Ministerio de Hacienda designa a Adalbert Krieger Bacena, que ya había formado parte de la Comisión Asesora Honoraria de Economía y formado parte de la misión a los Estados Unidos que había gestionado el préstamo y la incorporación al Fondo Monetario Internacional. Entre el 2 de marzo de 1957 y hasta el 30 de abril de 1958 fue ministro de Economía hasta que la autodenominada Revolución Libertadora entrega el gobierno a Frondizi. Una de las primeras decisiones de Krieger Bacena fue anunciar la desnacionalización de los depósitos bancarios. La Revolución Libertadora, la fusiladora, también tuvo un funcionario que implicará toda una definición en su posición ideológica al designar como presidente del Instituto Nacional de Granos y Elevadores a José Alfredo Martínez de Hoz. Entre junio de 1958 y junio de 1966 gobernaron Frondizi, José María Guido y Arturo Illia. Si bien es importante analizarlos en particular, hoy vamos a mencionar solamente a quienes fueron los protagonistas económicos: Alzogaray, Roberto Aleman, Jorge Hueve, Federico Pinedo, Martínez de Hoz, Eugenio Blanco, Juan Carlos Pugliese. Estos nombres se van entrelazando y así llegamos a Onganía, que gobernó entre junio de 1966 a junio de 1970. Y los protagonistas vuelven a ser Adalberto Krieger Bacena, que se convierte nuevamente en ministro de Economía y Trabajo con Onganía. Las políticas económicas de Krieger Bacena se pueden sintetizar en una fuerte devaluación del 40%, la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, la sanción de una ley de hidrocarburos que permitía la participación de las empresas privadas en el negocio del petróleo y la sanción de la ley de alquileres que facilitaba los desalojos. Fueron las medidas con las que comenzó su gestión Krieger Bacena. También se suspendieron los aumentos de los salarios por el término de 2 años.
se congelaron tarifas públicas y de combustibles y se estableció un acuerdo de precios con las empresas líderes. La devaluación de la moneda de un 40%, pero al tiempo similares porcentajes de retenciones se fijaron a las exportaciones agropecuarias. Y este es un punto a resaltar. Krieger-Bacena, con Onganía, impone retenciones que compensen el 40% de la devaluación. Es decir, devaluación del peso del 40% acompañado de 40% de retenciones, que sin ninguna duda tenían como objetivo, y lo mencionan, por supuesto, no es una interpretación propia, sino el objetivo fijado en ese momento fue evitar el aumento del precio de los alimentos y también que los ingresos del sector agropecuario se convirtieran en ingresos fiscales a través de las retenciones para resolver el déficit fiscal. Para atraer capitales extranjeros, impuso altas tasas de interés que aumentaban la rentabilidad de las inversiones extranjeras en nuestro país. También se caracterizó porque se alejó de lo que se llamaba la ortodoxia liberal, generando obras públicas con lo que mantuvo el ritmo de actividad industrial. No obstante, el sector industrial se vio perjudicado porque la devaluación para los insumos que debían importar, más haber eliminado toda la protección a la industria, sin ninguna duda, fue un golpe muy duro para la actividad industrial. Y para hacer memoria, para los que tenemos cierta edad y hemos transitado en vivo y en directo ese periodo, se propició el cambio del signo monetario, suprimiendo un par de ceros. Onganía sancionó el famoso decreto Ley 18.188 en 1969, que creó una nueva moneda que estuvo vigente entre 1970 y 1983, conocida como peso ley, y cada peso ley equivalía a 100 pesos de la moneda nacional. Krieger-Bacena, también para cerrar su ciclo, como podemos hacerlo como lo hicimos recién con Prebisch, Krieger-Bacena, luego de haberse desempeñado como ministro de Economía de Aramburu y luego de Onganía, fue premiado, fue elegido por los organismos internacionales, puesto que entre 1973, año de la vuelta del peronismo en la Argentina, y el año 1978 se desempeñó como vicepresidente ejecutivo para América Latina del Banco Mundial. Y en 1987 integra la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, que también será parte de nuestros próximos análisis. Por lo tanto, hoy un homenaje a Juan José Valle, a todos los compañeros que resistieron y que lamentablemente fueron ejecutados para ejecutar estos modelos de exclusión, estos modelos económicos de exclusión. Buenas noches, ¿qué tal Adriana? Hola Guillermo, hola Pablo, ¿qué tal Bea? Bueno, me da gusto poder ser parte de este esfuerzo que estamos haciendo para que cada viernes de 7 a 8 les llegue a los oyentes de la Hora de Moreno reflexiones que tienen mucho de actualidad, mucho de cuestiones de economía, mucho de mirada de la política y también una parte de revisar nuestra historia y comprender también como elemento, quiero decir, para comprender lo que nos está pasando ahora, ¿no? En el programa pasado yo estuve comentándoles algunas de las cosas, de las políticas que nosotros tuvimos cuando Guillermo estuvo a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, la Beatriz a cargo de la Secretaría de Comercio Exterior. Yo tuve el privilegio de poder ser parte de ese equipo como subsecretaria de Defensa del Consumidor y ahí estuvimos abordando el asunto de por qué tiene importancia
poder tener una administración de la totalidad de los precios de la economía, tanto pensado como en en toda su cadena de producción, de distribución, de transporte, de venta minorista, etcétera, como también en la integración de los productos. Cuando uno piensa, si lo pensás desde vos como ama de casa, lo pensás desde cómo te organizás vos, tus compras, tus necesidades son transversales a eso, ¿verdad? Entonces, mirá los temas alimentarios, los temas de higiene, los temas de indumentaria, las cuestiones vinculadas al estudio, los temas de transporte, las cuestiones de entretenimiento, por supuesto las cosas de salud y seguro, deporte, bueno, y seguro que me olvido de algo y tenés tu propia canasta, ¿verdad?, de consumo, según tus ingresos, según tus necesidades, según la composición de tu familia, etcétera. Eso son cosas que son más personales, pero por supuesto que por eso el INDEC hace esa encuesta de ingresos y gastos de los hogares para tener una idea así general, no representativa de cada una de las personas o de cada uno de los hogares, mejor dicho, pero para hacerse una idea de cómo es el consumo en nuestro país, ¿verdad? Y se trabaja también con eso, para saber a dónde vos tenés que poner el énfasis cuando el Estado busca poner ese equilibrio necesario para asegurar que la distribución del ingreso vaya en un camino de construcción de mayor equidad. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, que entre el programa de hoy y el de la semana que viene, en el de hoy comentar un poco lo que hacíamos nosotros en la subsecretaría y en el programa de la semana que viene comentar lo que yo tuve a mi alcance ver o al menos una parte de lo que se hizo desde la Secretaría de Comercio. En el caso de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, cuando la presidenta Cristina me mandó a mí a trabajar en la Secretaría de Comercio en ese cargo con Moreno, bueno, yo fui un poco con la idea principal de que era necesario correrse de la lógica más liberal e individualista del planteo de que la defensa del consumidor le transfiere a las personas que consumen, a los consumidores, la responsabilidad de el cumplimiento o el ejercicio de sus derechos, en un cierto punto como si la economía se pudiera ordenar desde ese final de la cadena que son los consumidores. Y como a poco que uno se ponga a pensar, y yo lo he hablado con asociaciones incluso tradicionales de defensa del consumidor, que nadie puede creer que la economía del país se va a ordenar desde cómo yo denuncio, controlo, miro o anoto lo que pasa en los supermercados. Nadie puede pensar que el problema que tenemos es porque en los supermercados no se pone a la vista los productos de productores de lo que se llama la economía popular, ¿verdad? Está claro que hay un conjunto de valores que integran finalmente los costos más lo que razonablemente un comerciante o una empresa que hace comercio minorista tiene que poder ganar para sostener, para el lucro natural o obvio o lógico de su empresa, y entonces eso va a constituir el precio. Entonces uno podría decir, bueno, pero te dicen que en el segundo producto te van a hacer el 40% de descuento, te están engañando, porque te deberían decir que eso quiere decir que en cada uno de los productos lo que te están cobrando es un 20% menos. Bueno, es cierto que es un 20% menos. También es cierto que decir que en el segundo producto te hacen un 40%, es una estrategia de venta para entusiasmarte a vos, como lo es que las cosas sean de colores, como poner lo que quieren venderte, ponerlo más a la vista. Son estrategias de venta, y si las personas que se quejan de eso ellos mismos tuvieran un comercio, seguramente ellos harían algo para que sus ventas sean más efectivas, harían algo para conquistar la clientela, que eso es como, yo digo, el ABC
del comercio. Entonces, está muy bien y nosotros lo hicimos así, le propusimos a Guillermo trabajar en un sentido más comunitario del derecho al consumo, promoviendo el acceso, y eso hicimos muchas cosas, se hicieron muchas cosas desde la Secretaría y nosotros las difundimos y las trabajamos desde la Subsecretaría, como cuando se hizo el plan para cambiar el calefón y esos elementos, y se hizo el trato con los gasistas para que eso esté incluido en el precio, y se arregló para que las personas pudieran entregar el viejo, para que eso disminuyera un poco el costo, porque entonces se podía recuperar el material. Por supuesto, son políticas que acompañan una macroeconomía ordenada y que muestran un Estado que está ahí a la par, comprometido, trabajando. Eso era la Secretaría de Comercio. Y nosotros, humildemente, acompañábamos eso, difundiéndolo, reuniendo a las organizaciones, informándole, proponiendo que lo hiciéramos. Entonces nosotros armamos ese programa Valorar, con el que recorrimos el país para que las distintas organizaciones populares, algunas inscritas como asociaciones de consumidores, otras simplemente centros de jubilados, el sindicato de amas de casa, otras asociaciones de amas de casa, otros sindicatos de otras profesiones, organizaciones barriales, escuelas, en una cantidad de instituciones y organizaciones de la comunidad, trabajamos sobre el conocimiento de nuestros derechos, sin destinar o poner la responsabilidad de ordenar la economía en el consumidor, pero sabiendo que es mejor para todo el ecosistema y principalmente, obvio, para que uno cuide la economía familiar, que uno esté informado, que uno conozca lo que puede, cómo es, que hay cosas que son importantes en las cuales hay que fijarse, en fin, y trabajamos eso, yo diría que bastante bien, e incluso lo coronamos con una oferta de un servicio que me parece que fue muy bonito, aunque después quedó así como en desuso, que fue un sitio web que armamos desde la Subsecretaría con el respaldo de la Secretaría de Comercio y del área informática del Ministerio de Economía, unos capos, unos compañeros espectaculares, que consistía en que los supermercados subían a la página web sobre un listado de productos, subían los precios y las personas podían, de una manera georreferenciada, armar sus comparativos para su compra, tener un historial, en fin, una herramienta más de administración, no una herramienta con pretensiones de orden de la economía, sino una herramienta de administración e información para la economía familiar, que fue muy, muy lindo. Pero resultó que en el mes de febrero del año 2013, el año 2013 fue el último que nosotros estuvimos en la Secretaría, en la Subsecretaría, Guillermo acuerda con todos los supermercados y demás y ordena durante 6 meses se congelan completamente los precios, con lo cual se hizo menos interesante nuestra herramienta y después cuando nosotros fuimos al gobierno los que vinieron después de nosotros no les interesó seguirla, la sustituyeron por esto de los precios cuidados, más que ya dijimos, porque no es relevante desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de los consumidores, bueno, es una información más y está bien, no está mal que haya una información más. Lo que no está bueno es que nosotros le demos un valor económico que la verdad no alcanza a tener. Y la otra cosita que me gustaría decir es que nosotros trabajamos mucho sobre el tema del precio del cable, porque todos sabemos que había toda una discusión y un abuso por parte de la empresa Cablevisión respecto de cómo fijaba el abono del cable, y entonces la Secretaría empezó a fijar trimestralmente cuánto era el precio que podían cobrar. Y trabajamos un montón sobre eso, respaldando a los consumidores para que pagaran lo que correspondía, para que no pagaran de más, hasta que nos fuimos nosotros. Eso, después que nosotros nos fuimos, lamentablemente, quedó en desuso. Del mismo modo,
cuando se aprobó la ley sobre papel prensa, que eso seguro que la Beatriz va a poder contar alguna vez, bueno, y Guillermo desde ya, pero la Beatriz va a poder contar cómo fue toda la historia, porque Papel Prensa es una empresa que tiene un porcentaje alto, 27% de acciones son del Estado, y por lo tanto desde el año 77 siempre ha habido directores representando al Estado ahí. Sin embargo, hasta que no fue Guillermo Moreno designándola a la Beatriz, a Pablo Serioli, a otros compañeros para representar al Estado ahí, nadie en la Argentina tuvo presente el significado que tenía esa empresa, y mucho menos conocer el significado que tenía que el Estado tuviera representantes en ese directorio. Antes de eso, el que estaba como representante el actual presidente, y antes hubo mucho, seguro que la Beatriz puede contarlo, porque esa también es una historia interesante, porque fue ese momento en que se comprendió la importancia del precio del papel prensa para el conjunto del país, para la comunicación, para la información y demás. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que yo quería decir puntualmente es que nosotros propusimos a las asociaciones de defensa del consumidor, es decir, la ley, y las incorporaba, y hubo organizaciones de defensa del consumidor incorporadas a ese Consejo Federal, muy interesante porque se incorporaban a los diarios del interior del país, que son una parte muy interesada respecto al precio del papel de diario, y para poder publicar. Piensen que estamos hablando de hace 10 años o más, y piensen también que si el que te vende el papel es el que tiene la agencia de noticias y te condiciona qué vas a publicar para venderte el papel, bueno, estamos en un problemita. Bueno, lamentablemente ese control, ese Consejo Federal también dejó de funcionar después que se fue Guillermo de la Secretaría. Y por último voy a decir que, aunque no tiene que ver en sentido estricto con ordenar la economía, tiene mucho que ver con respetar y defendernos como pueblo, como comunidad de nuestros derechos, que tuvimos también que presentar denuncias penales cuando descubrimos que alguna asociación de consumidores tenía toda una forma de actuar que le permitía hacer como si defendiera a los consumidores, y en una maniobra que tenía todos los vicios de ser fraudulenta. Por eso presentamos las denuncias, y estaban encaminadas hasta que nos fuimos, y la gestión siguiente no la siguió, precisamente para desbaratar una manera en que se usan las asociaciones de consumidores para un beneficio individual y no para el propósito que tienen. Bueno, eso más o menos es como nosotros humildemente acompañábamos, y nos parecía bueno acompañar como parte de la comunidad organizada el esfuerzo de la macroeconomía y el esfuerzo de la Secretaría de Comercio. La semana que viene les sigo contando lo que yo sé de lo que hicimos. Les mando un abrazo. Otra vez el tema de la cuarentena, que para algunos lo dicen, otros lo insinúan, es lo que hace que se establezca un paréntesis para que el gobierno no avance en lo que le están reclamando todos, o sea, un plan económico. Se pone a veces esta cuestión como un elemento que impide formularlo, así también como el tema de que no se finiquita la negociación por la deuda externa. Pero el argumento que no se puede aceptar es el tema que no se establece la política económica explícita y claramente por el problema de la pandemia y la cuarentena. Les vuelvo a reiterar, es todo lo contrario. Es imperativo que en estos momentos el gobierno establezca su plan y lo diga claramente cuál es el plan que van a seguir. Ahora, por dos circunstancias. Primero, porque hay muchas empresas, comercios, pymes, que están evaluando seguir o no seguir.
ante una situación realmente de crisis muy aguda en las ventas, incluso en la actividad, porque muchas de ellas no pueden abrir. Y el hecho de decir que continuar o no continuar depende también de la voluntad que tengan en emplear sus ahorros. Y esto depende de cuál es el futuro, y el futuro depende de lo que vaya a hacer el gobierno. Y si el gobierno no dice claramente cuál es su política, entonces se crea un incentivo muy grande, de nuevo hay que repetirlo, para que esas pymes, esas empresas, no sigan un curso favorable. Muchos se van a retener, otros van a cerrar, finalmente muchos se van a refugiar en lo que consideran que es la moneda segura, o sea, el dólar. Hay un punto en el tema de la negociación de la deuda que puede tener influencia en determinar los números finos del presupuesto para el año que viene. Hasta no saber la carga fiscal, quizás no se pueda hacer los cálculos con total precisión. Claro, es bueno aclarar que los presupuestos son estimaciones y siempre se apartan de la realidad, pero bueno, aceptemos este argumento. Pero el hecho de no concretar el gobierno hace que se tejan las hipótesis más inverosímiles respecto a lo que vaya a ser en el futuro. Y como no hay parámetros para determinar si esas hipótesis son ciertas o no, las expectativas realmente se desbocan. Y a esto ha ayudado también el tema de Vicentín. Ya lo ha dicho Guillermo Moreno con total claridad, lo he sostenido también yo, no es legal que el gobierno intervenga a una empresa que está en convocatoria, porque esa empresa que está en convocatoria ya está intervenida por el Poder Judicial. Pero por fuera de la legalidad, que de nuevo es un tema esencial a considerar, ha dejado abierta una puerta a muchas especulaciones sobre lo que hará el gobierno en el futuro. Si es como ha dicho el ministro Culfas, que el gobierno quiere tener una empresa testigo en ese sector de la actividad, es lícito plantearse por qué no lo va a tener en otros sectores de la actividad. Y por más que se diga que esa no es la intención, de nuevo, como no hay un plan claro que diga hacia dónde quiere ir el gobierno, y entonces que sepamos las cosas que va a hacer y las cosas que no va a hacer, entonces las expectativas se desbocan. Y eso, más que contribuir a solucionar la situación de extrema crisis que vive el país, lo que hace es agravarla. Hay algunos trascendidos, algunos después de alguna reunión de gabinete, de que el gobierno piensa, para salir de la crisis, un amplio plan de inversiones públicas. Pero habrá que decir que no es lo recomendable y no es lo posible. El sector público tiene un déficit realmente extraordinario, casi la mitad de sus gastos lo está financiando con emisión, y por otro lado tenemos un déficit del sector externo muy importante. Las inversiones públicas agravan el déficit fiscal y agravan la indisponibilidad de las divisas. Por lo tanto, juegan a favor de la crisis más que intentar solucionarla. Por eso la solución de la crisis tiene que partir del sector privado. Y por eso entonces es fundamental el control de las expectativas. Es fundamental, dentro del concepto de comunidad organizada, llamar a todos los sectores con planes concretos, objetivos concretos, como los que propusimos en el plan económico que presentamos con Guillermo Moreno,
para que todos juntos logremos sacar al país de una crisis tan extraordinaria como la que estamos viviendo. Y habrá que decir, por último, que el país está atravesando realmente una de las crisis más grandes de su historia. Lo hemos repetido y es necesario volverlo a repetir, porque tenemos una crisis que viene como herencia del gobierno de Cambiemos y tenemos la cuarentena, la pandemia, que se agrega como un nuevo factor. Ya discutimos la forma, vamos a reflexionar sobre el fondo de la decisión presidencial. Puede haber un fondo sobre seguridad alimentaria. A mí me tocó debatir con la FAO y ellos condenaban a la Argentina cuando nosotros le poníamos cupo a la exportación de trigo o de maíz, porque nos decían que generábamos hambruna en el mundo. No es que lo discutieron conmigo, ¿eh? Eso que hacen ustedes está mal, generan hambre en el mundo. Y uno le tenía que decir humildemente, mire, lo lamento, pero primero tienen que comer los nuestros. Así que ese concepto hay que explicitarlo, con precisión. No hay que tomarlo y pensar que responde a los intereses nacionales. Pero puede haber algún concepto que desde ahí se exprese lo nacional y popular. Pero no es eso lo que pretendo debatir ahora, que estamos sometidos al debate, sino sobre el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es profundo y sistemático al modo de producción capitalista. Sin derecho de propiedad no hay modo de producción capitalista. Nosotros los peronistas sostenemos el derecho de propiedad, nunca atentamos contra el derecho de propiedad, lo que pasa es que no pensamos que la propiedad puede ser de una clase social. No es que nosotros decimos los medios de producción de la burguesía. Nosotros decimos, movimiento obrero organizado puede tener los medios de producción. Y si el movimiento obrero organizado tiene los medios de producción, no deja de ser capitalista. O sea que cuando nosotros decimos el sector privado, no pensamos en los empresarios, también pensamos en los trabajadores. Por ejemplo, las obras sociales y sindicales son del sector privado. Una cooperativa del sector privado. No es que ACA o AFA son del sector público, son sector privado. En todo caso, podemos diferenciar entre empresas de lucro o empresas que obviamente tienen que tener rentabilidad, pero puede no haber reparto de dividendos. Eso depende de la construcción de la persona jurídica, pero que son sector privado no hay ninguna duda. El derecho de propiedad, cuando se vulnera el corazón del sistema capitalista, que es muy, muy eficiente en la producción de bienes y servicios y extremadamente ineficiente en la distribución. Ahora, cuando se vulneran los principios y valores, de este caso del sistema capitalista, puestos en el derecho de propiedad, tenemos que tener claridad de cómo se sigue. O uno piensa alegremente permear el principio ordenador del sistema capitalista y suponer que eso no tiene consecuencias. No estoy hablando de la expropiación, estoy hablando de contar la plata ajena cuando te metes con una intervención. ¿Y por qué Vicentín en un banco? Ah, claro, porque no tengo voluntad de hacerlo, dijo Alberto. Esta es la única que voy a intervenir. Pero no es un problema de voluntad, Alberto. Porque si no estás sometido a tu voluntad. Y entonces esto no es un Estado de Derecho. Estado de Derecho que
al revés, tu voluntad se someta a la ley, como enseñó Perón. Es muy difícil ir sobre las columnas del sistema y pensar que el sistema no va a vibrar. Y después que vibra, ¿qué hacemos? Porque el sistema capitalista es eficiente en la producción, es ineficiente en la distribución, pero es muy frágil. Muy frágil. Por eso en el sistema capitalista, cualquier corrida que se genere contra cualquier bien, el bien desaparece. Por especulación no, porque nunca está la producción suficiente para abastecer a todos en el mismo momento que lo desean hacer si las condiciones están dadas para que todos lo deseen. Por eso el sistema lo que hace es ser eficiente en la producción, porque produce en función de lo que estiman que se va a demandar. Entonces, no hay excesos de stocks. Claro, hasta que esa relación se destruye. Se genera la corrida y ahí nos damos cuenta que no están los bienes. Fuimos a buscar los dólares en el 2001, ¿vieron? No estaban. No vamos a explicar el final. Por eso hay que ser muy preciso cuando se hacen estas cosas. Pero muy preciso. Sobre todo si no se sabe cómo seguir. En este caso individual, no se sabe cómo seguir si el sistema se desestabiliza. Pero ¿cómo se va? Sí, se puede desestabilizar. Y rápidamente. Ante todo, seriedad para gobernar. Después discutimos. Pero hay rayas que no se pueden pasar a menos que seamos irresponsables, no sabemos la consecuencia de los actos, o al menos que si somos responsables no estemos esclareciendo con precisión a dónde queremos llegar. Por último, el jefe de gabinete acaba de decir que el presidente Fernández es un líder posmoderno llegando a la presidencia. Bueno, el ministro de Economía acaba de decir que quiere una economía social de mercado, igual que Alzogaray. Alguna vez lo repitió Menem. Alzogaray no entendía bien esto, era ingeniero, no había llegado a la profundidad de la disciplina. Él decía que era liberal, pero analizaba el hecho económico desde el neoliberalismo. La economía social de mercado es el basamento de los socialdemócratas europeos. Bueno, de alguna manera empiezan a transitar las definiciones. Nosotros todavía deseamos que sea la última definición del presidente en el templo del peronismo que dio en Formosa cuando dijo soy peronista. Si soy peronista, no hay ninguna duda que se necesite una economía peronista. Por eso hicimos la presentación que hicimos. Sobre eso íbamos a hablar en este programa, pero bueno, las circunstancias nos llevaron a hablar del tema vicentino. Pero insistimos con ello. La única posibilidad de que Alberto sea exitoso es que implemente una política económica peronista. Los principios de ese plan económico los tiene, ya le llegaron. ¿Quién lo ejecuta? Lo elige él. ¿Complementa el plan? Lo complementa él. Pero no tenga ninguna duda, Alberto, que si quiere hacer una economía social de mercado va a fracasar, como fracasó Alfonsín y como fracasó De la Rúa. No tenga ninguna duda. No tengan ninguna duda. La única posibilidad de tener un gobierno exitoso en términos económicos es que implemente una política peronista. ¿Queda mucho tiempo para que tome esta decisión? No. Señor presidente, no le queda mucho tiempo. No le queda mucho tiempo. Yo diría que la moneda estaba en el aire, pero la moneda ya empieza a caer y está muy cerca del piso.
12 de junio. Siempre hacemos 2 participaciones, pero hoy es 12 de junio. Y allá en el 74 lo fuimos a ver al general sabiendo todo que se estaba despidiendo. Fuimos con esa sensación y volvimos con la certeza de que se había despedido. Y los grandes de verdad se despiden así. Y no solo dijo, me llevo en mis oídos la música. Dijo, la organización vence al tiempo y cada uno de ustedes lleva en su mochila el bastón de mando. Cada peronista lleva en su mochila el bastón de mando. La revolución está inconclusa. Hasta que no la hagamos, nos podemos ir físicamente. Y nos vamos a ir en algún momento. Pero le vamos a seguir pasando el bastón de mando que nos dejó el general a las generaciones que nos siguen. Hasta que el último ladrillo, no ya de la Argentina, sino del mundo, sea peronista. Esto es, ni un solo pobre más en la patria peronista global. Gritia, le dejo el saludo final, se despide de nuestros oyentes y a disfrutar el fin de semana. Ay, Moreno, qué picante, qué fuertes sus palabras. Ciertamente invitan a algunas reflexiones. Queda claro que hoy no hay propuesta alternativa concreta al sistema capitalista. La historia del siglo pasado y del presente también así lo demuestra. Dentro del sistema capitalista, la propuesta que nosotros y nosotras, peronistas, sostenemos es la de la comunidad organizada, la tercera posición frente al liberalismo y al marxismo que sigue vigente en el terreno de las ideas, ya no en el terreno de las prácticas. Tenemos doctrina, tenemos propuestas en el marco del nuevo orden internacional que ya se viene perfilando. Ahí es donde damos la batalla desde el peronismo, desde el nacionalismo de inclusión, por un modelo de desarrollo permanente y sustentable, reitero, con inclusión, por supuesto. El justicialismo, como bien dice usted, no va por el derecho a la propiedad, y sí por la distribución extremadamente injusta que genera. En el marco de la ley, todo, sí, por supuesto, con un margen de maniobra para jugar en los límites, forzarlos y apuntar, por ejemplo, a que ese 50-50 de distribución entre el capital y el trabajo pase a ser un 70-30, por ejemplo. ¿Por qué no? Dentro de la ley todo, Moreno, muy bien, usted así lo manifiesta, pero no se refiere al tratamiento de la propuesta de expropiación de la empresa Vicentín en el Congreso, no. Usted habla de no vulnerar los principios y valores sobre los cuales se asientan las reglas y las normas de nuestras relaciones sociales hoy. Y habla de no solo vulnerar la ley para intervenir una propiedad, salirse del marco de la legalidad o tener que apelar a un decreto ley de la dictadura cívico-militar para poder hacerlo. No, lo más grave aún es sentar un precedente para futuros presidentes que bien podrían sostener proyectos políticos excluyentes. Por eso volvemos a insistir con quienes representan los intereses permanentes de la patria, que son los trabajadores, para que se hagan cargo de las empresas estratégicas. No estamos hablando en particular de Vicentín, en este caso. El tema más preocupante, me parece, es que no se vislumbra un horizonte claro, un norte, un plan. Si se hacen vibrar los cimientos, es para construir algo, ¿cierto? ¿Un nuevo orden? ¿Cuál? ¿Construir qué? Desde el punto de vista de las ideas políticas y filosóficas, las definiciones son muy confusas, contradictorias, y no se expresan en un lenguaje
que sea comprendido más allá de los sectores medios. El presidente de la Nación dice que es socialdemócrata, que es peronista, y ahora se agrega la categoría de posmoderno. Salvo el peronismo, son estas categorías eurocéntricas, que tampoco dan cuenta de los nuevos contextos a escala internacional, nacional, y desconocen nuestra historia pasada, reciente, y también la de nuestra querida América Latina. Estos son temas para seguir pensando en otros programas. Y como siempre, finalizando ya este viernes, terminamos nuestro programa con nuestro reconocimiento a quienes le ponen el cuerpo a la emergencia sanitaria, económica y social. Y un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput, entre ellos a Gabriela y a nuestro productor estrella en cuarentena, Fernando Mulgaray.